Un artista que ha marcado un antes y un después con su estilo, ¿no? Con su música y todo. Aquí en la Argentina, amado. Amado. La Rioja ni te digo. En el ciclo de entrevistas Independiente TV, en este caso nos encontramos con Leonel Acosta, es candidato a intendente por el departamento Capital en representación del Frente de Izquierda Unidad. Leonel, gracias por participar de este ciclo de entrevistas nuevamente. No, gracias a vos, Oscar, y a todo el equipo del Independiente. Bueno, ¿por qué otra vez el Frente de Izquierda se presenta como alternativa? Bueno, en primer lugar hay que señalar que estas elecciones son bastante atípicas porque estamos llegando a un fin de ciclo del macrismo y toda la elección, tanto la municipal, de concejales, los distintos departamentos y la propia de gobernador de nuestra provincia van a estar atravesadas por ese proceso. Entonces lo primero a señalar es que si bien existe una multiplicidad de candidatos, hay que recordar que en el departamento Capital nos vamos a encontrar con más de 60 boletas distintas. Así que la verdad es que hay que tener en cuenta, son 1.500 candidatos a concejal, 60 colectoras, pero en realidad hay solamente dos modelos políticos o dos modelos de salida, podemos decir, a la crisis actual. Y vos dirás, bueno, ¿cuáles? Bueno, uno es al servicio de los sectores privilegiados que se han beneficiado con esta estafa de la crisis, la estafa de la deuda externa, y estamos hablando de los grandes empresarios y banqueros que pretenden una salida donde los trabajadores y el pueblo pobre salga de la crisis con menos derechos laborales, teniendo que trabajar más años para jubilarse, con menos inversión en lo social. Y hay una óptica completamente distinta de la vereda del Frente, que la propone el Frente de Izquierda Unidad, que es esta novedad que se ha constituido hace muy poquito y que tuvo su primera participación en las elecciones PASO y ahora se repite para las elecciones provinciales, donde proponemos una salida a favor de las mayorías, de las mujeres, de la juventud, de la clase trabajadora, y que tiene que ver con que resuelvan la crisis, o se pague, mejor dicho, la crisis, con las responsabilidades que la generaron. Creemos que hay que salir de la crisis, por ejemplo, atando los salarios a el costo de vida real. Creemos que hay que hacer un giro total, digamos, en cuanto a la inversión del Estado y que en vez de invertirse en el pago de deudas usurarias, se invierta en políticas de empleo, salud y demás. Así que un poco la participación con la que intervenimos en el Frente de Izquierda Unidad en estas elecciones en términos generales es este que te digo. Hay una multiplicidad de propuestas, pero solo dos grandes modelos y nosotros reflejamos aquellos sectores que estamos hoy sufriendo la crisis. ¿Y cómo plantear esta alternativa a nivel municipal? Muy buena pregunta, muchas gracias por hacerla. Bueno, justamente este programa general y nacional, nosotros nos presentamos en los 5 estamentos, tenemos propuestas para todos los niveles. A nivel municipal se refleja en 5 ejes fundamentales que tenemos. El primero tiene que ver con el empleo. En la municipalidad, bueno, apenas asumió Paredes Urquiza, que es el actual intendente, la primera medida que tomó en pleno enero fue despedir a 800 municipales que después de mucha lucha se lograron reincorporar la mayoría de ellos. Bueno, hoy el ejército de trabajadores municipales precarizados que existen, inclusive mi solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del mercado frutihortícola que están en conflicto por el pase a planta permanente de los PEM, refleja en realidad un maltrato permanente que existe por parte del municipio capitalino, que emplea mano de obra hiperbarata. Estamos hablando de trabajadores que trabajan una jornada completa por 5.000 pesos, el 16% de la canasta básica familiar a nivel nacional. Una locura. Bueno, ¿cómo podemos pedirle a ese Estado que garantice derechos básicos si es el mayor explotador del empleo, ¿no? En ese sentido, creemos que hay que invertir las prioridades y proponemos un pase a planta permanente de todos los contratados. Los PEM son por ahí el último orejón del tarro. Hay PEM que cobran 3.000 pesos por mes, estos los trabajadores del mercado cobran 5.000. Creemos que es fundamental hacerlo y también un plan de empleo joven
sin punteros políticos, para que ningún joven le tenga que chupar las medias a un puntero de barrio para poder tener futuro. Y creemos que estas medidas son súper logrables, son completamente factibles si desarrollamos un plan tributario de impuestos que tengan que ver con poder distribuir un poco mejor los recursos que existen en la capital. O sea, hablamos de cosas realizables. Sí, te digo cómo, por ejemplo. Que están los recursos, que son decisiones políticas. Son decisiones políticas. Creemos que, por ejemplo, con un impuesto a las viviendas ociosas, hoy pasa en la capital que producto de la crisis muchísimos comercios cierran, se están construyendo torres con departamentos carísimos, pero que en realidad nadie puede alquilar porque los precios son exorbitantes. Entonces creemos que a través de un impuesto a las viviendas ociosas, grabando los inmuebles de los countries y barrios cerrados, como también los autos de lujo, se puede financiar un sistema tributario completamente distinto que permite el pasaplanta permanente de los contratados. Aspectos fundamentales de un municipio, sí, y que pide la gente: iluminación, higiene, barrido, limpieza. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, muchas gracias. Bueno, te decía que teníamos 5 ejes. Este es el primero que acabo de decir, que tiene que ver con el empleo. El segundo tiene bastante que ver con esto, que tiene que ver con los servicios públicos elementales, particularmente de protección hacia la mujer, que creemos que también tiene que ser un desarrollo importante. Hay 8 seccionales hoy en la capital. Creemos que tiene que haber un refugio para mujeres que sufren violencia doméstica, 1 por seccional. Creemos que esto se puede financiar a partir de impuestos a los inmuebles de la Iglesia Católica, que hoy no paga impuestos, por ejemplo, ni por los bienes inmuebles ni por las explotaciones comerciales que tiene nuestra capital. Con ese sistema de impuestos podríamos financiarlo y también aplicar la educación sexual integral que hoy falta en los centros educativos municipales, como también, por supuesto, la distribución del misoprostol, que creemos que tiene que ser parte de un plan municipal de acceso a la salud elemental en los centros de salud municipales. Te decía por qué tiene que ver con los servicios, digamos, porque en realidad, según la ONU, por ejemplo, dice que los estados tienen que garantizar un refugio para mujeres que sufren violencia cada 10.000 habitantes. Tendríamos que tener 20 en la capital. Y hoy tenemos solo un par que están gestionados por ONGs que hasta hace poco fueron investigadas por lavado de dinero, digamos, ¿no? Entonces, creemos que el Estado se tiene que hacer cargo de esto. En relación a otros servicios públicos como el transporte, por ejemplo, proponemos la constitución de una empresa estatal bajo control de choferes y usuarios que puedan garantizar la frecuencia necesaria, un transporte barato, de calidad y masivo, para que también tenga su impacto positivo a nivel de lo ambiental, ¿no? Porque la proliferación de vehículos individuales como las motocicletas o el auto muchas veces tienen que ver con que se expulsa del sistema de transporte público a los usuarios por la pésima calidad del servicio. Hoy el municipio cuenta solamente con 2 líneas de transporte, que es el Munibus, cuando en su momento tuvieron casi 80 unidades, por ejemplo, y habla de un desfinanciamiento y una despreocupación por lo público. También los residuos es otro tema que preocupa muchísimo, y más aún con la conciencia que ha sido ganando en la sociedad en relación a los problemas socioambientales. Creemos que en ese sentido hay que impulsar desde el municipio un plan de las 3 Rs, las famosas 3 Rs que tienen que ver con el reciclado, la reducción de residuos sólidos urbanos y la reutilización. Para eso el Estado tiene que ser el principal inversor, partiendo de garantizar condiciones óptimas de trabajo para los recolectores y después todo un plan integral que implica la separación de residuos, también el tratamiento de los residuos en origen y también en su depósito final. Tiene que ver mucho el tema educativo en todo esto, ¿no? Porque es una cuestión de cultura, de educación. Sí, tiene mucho que ver con cambiar una óptica, un paradigma desde donde se hace política. Hoy la política está al servicio de una casta minoritaria que muchas veces cuando son las elecciones sacan a todo su aparato. Yo siempre digo, para ver cómo se maneja la democracia en La Rioja, hay que ver cuántos taxis hay distribuidos para llevar a gente de los barrios de un lado a otro, por ejemplo, con lo que fue la constitución de las listas, ¿no? Era impresionante, yo me acuerdo en el juzgado para certificar las firmas, había colas y colas de taxis arrastrando a todo el aparato de los partidos fundamentales que pretenden generar confusión en las decisiones de la gente cuando vayan al cuarto oscuro. Pero tiene que ser el Estado el que dé el ejemplo, ¿no? En esto de cambiar los paradigmas, en cambiar las ideas, y por eso creemos que no van a venir respuestas de fondo por parte de los que ya nos han gobernado. Y si me dejas continuar avanzando con las propuestas, también para la juventud creemos que hay que garantizar empleo y también condiciones óptimas de desarrollo integral.
creo que voy a ser el candidato a intendente más joven de estas elecciones y desde esa pertenencia también creo que la juventud tiene muchísimo para aportar. Pero para tener un futuro que sea realmente digno de ser vivido, es necesario que entre otras cosas se garantice, por ejemplo, el boleto educativo gratuito, que fue de hecho una promesa de campaña del actual candidato a gobernador Ricardo Quintela, que en estos 2 años lamentablemente ni siquiera presentó el proyecto para que sea tratado en la Cámara de Diputados. De hecho, su compañera Tere Madera, que actualmente vamos a disputar la intendencia con ella, también fue parte de esa plataforma que hoy los jóvenes seguimos esperando. Bueno, creemos que esto es posible si recuperamos un transporte integral que priorice al usuario y que también sea bajo gestión social, de choferes y de usuarios. El último punto que tiene que ver con esta propuesta del Frente de Izquierda Unida tiene que ver contra los privilegios de la casta política. Y tiene que ver esencialmente con esto que hablábamos recién, ¿no? Con cómo se hace política y para qué se usa la política en nuestra provincia. En ese sentido, desde el Frente de Izquierda Unida proponemos que si los concejales, ¿sí?, no asisten a 2 sesiones consecutivas de manera injustificada, tengan que no cobren su sueldo de ese mes, ¿sí? Y esto es fundamental porque durante meses estuvo paralizado el Consejo Deliberante. Claro, tuvo paralizado. La parálisis del Consejo Deliberante. Claro, y por una disputa en realidad de aparatos para discutir quién tenía la mayoría. El primer bloque, digamos, en el Consejo Deliberante separaron ordenanzas fundamentales para el normal funcionamiento de la ciudad. Entonces, la verdad es que les importa poco resolver las necesidades municipales cuando en realidad lo que hacen es priorizar al aparato. Bueno, por eso creemos, si un concejal falta 2 sesiones consecutivas, no cobra el sueldo de ese mes. Y creemos también que si no cumple las promesas de campaña no tiene por qué seguir en funciones. Basta de hacer campañas en función de las mentiras, hay que fomentar una ética pública completamente diferente, pero no tiene que estar la garantía de esta ética en los propios funcionarios a los que criticamos. Por eso también planteamos la creación de un ente municipal de ética municipal, ¿sí? ¿Qué sería este ente? Bueno, creemos que hay que elegir representantes del municipio que sean electos en elecciones separadas de las elecciones políticas. Ajá. Y que tengan como principal misión el monitoreo. Que sean elegidos por el pueblo también. Que sean elegidos por el pueblo, sí, en elecciones separadas, como te decía recién, y que su principal misión sea el monitoreo de y aplicación de las políticas públicas, de las obras públicas para evitar los desvíos de los fondos y también a los propios funcionarios, porque recordemos que hoy estamos discutiendo renovar el Consejo Deliberante, que tuvo 2 bajas en el medio. Una por corrupción, recuerdan el famoso vuelto de uña, ¿no? Y la otra por un hecho de violencia, donde un concejal se agarró a las trompadas. Cabrera y Alegua. Exacto. Entonces, que además son de la misma fuerza política. En este sentido, creemos que ¿quién es mejor para controlar la ética municipal que los vecinos? No podemos darle una navaja a un mono, como implicaría que se controle los propios funcionarios, como hoy ocurre, apostando a una justicia muchas veces adicta al poder. Así que creemos que los vecinos son los mejores para poder controlar los propios fondos del municipio y también la ética de los funcionarios. Leonel, muchísimas gracias por haber participado como siempre en este ciclo de entrevistas. No, gracias a vos, muchas gracias por el espacio, me sentí muy cómodo.